Decenas de políticos hacen campaña en México lanzando promesas como que van a terminar con el crimen o algunos más modestos o en realidad realistas, diría yo, prometen bajar los niveles de delitos en ese país. Todo esto mientras se dan a conocer las cifras oficiales de asesinatos en México, resultando el 2017 el año más violento en los últimos 20 años, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es el reporte de Javier Vega desde México. Nuevos datos revelados este fin de semana confirman lo que ya se sabía. En México, el 2017 fue el año más violento de las últimas 2 décadas. Para este analista, el gobierno de Peña Nieto simplemente abandonó la lucha. No es lucidor políticamente y es una especie de arena movediza donde si te metes, a pesar de que te muevas mucho, te sigues hundiendo más y más. 2017 cerró con 25.339 homicidios dolosos. Algunos estados problemáticos al norte del país tuvieron descensos. Sin embargo, en 2/3 partes del país, los delitos crecieron. En el inicio de este año electoral, la violencia es, junto a la corrupción, uno de los temas centrales de la agenda pública. Por eso los aspirantes presidenciales deberán plantear propuestas novedosas en materia de seguridad si es que quieren conseguir el voto. Hasta ahora, la propuesta más polémica ha sido la del representante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien evalúa la posibilidad de una amnistía para pacificar al país. Por su parte, la coalición opositora encabezada por Ricardo Anaya habla de una estrategia integral de prevención, mientras el abanderado del partido en el gobierno, José Antonio Meade, buscaría golpear las finanzas del crimen organizado. Y me preocupa mucho porque realmente para el tiempo que han tenido es para que ya estuviéramos escuchando cosas mucho más precisas. En tanto, la situación no mejora. Este fin de semana se registraron al menos 16 asesinatos violentos en distintos estados del país. En México, Javier Vega, Noticias Telemundo. Y para poner el tema en contexto, está en la línea telefónica, en el enlace desde México, el periodista y analista político Bruno Acuña. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Te saludo a ti y a todo el auditorio de este espacio informativo. Platícanos algo, Bruno. La propuesta, todas estas propuestas de los candidatos son algunas medios extrañas, medio raras, poco creíbles. Una de ellas, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, busca una amnistía. Platícanos de qué se tratan estas propuestas. Así es, Luis, pues el tema de seguridad pública es el más importante de la plataforma política de los principales partidos políticos que buscan, a través del voto de los mexicanos, llegar a la presidencia de la República el próximo 1 de julio, y siendo este el reclamo más importante de la sociedad, pues efectivamente la propuesta de un precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, es la que más ha llamado la atención. Él dice que terminaría incluso en un lapso de 3 años con el grave problema de violencia que se ha vivido en este país a lo largo de los últimos 10 años, cada vez más grave. Él, a su vez, ha planteado la conformación de un Consejo de Seguridad para enfrentar este problema. Ya adelantó también quién lo encabezaría, sería Alfonso Durazo, la persona que estaría al frente, pero lo más importante que él ha dicho es que pretende una amnistía para quienes forman parte de la delincuencia organizada. Indicó que pues va a explorar todas las posibilidades, desde decretar tal amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para minorar el consumo de estupefacientes. Indica que el tema de la amnistía pues, es un recurso constitucional que tiene más de 100 años, no es una situación novedosa, aun cuando reconoce que es una propuesta audaz. Refiere que, dada la dimensión del problema de inseguridad de México, las soluciones no son fáciles y que la más viable, una de ellas sería la creación de este Consejo de Seguridad Nacional, pero también esta amnistía. Oye, pero déjame preguntarte algo. Esta amnistía es básicamente decirle al criminal, te vamos a perdonar por el delito, ¿no? O sea, ¿qué no estaría promoviendo más el crimen? Y esos criminales van a decir, bueno, vamos a seguir haciendo crimen, pero sin que nos pase nada, de todas maneras nos van a perdonar, ¿no?
López Obrador dice que esta amnistía efectivamente no significa sentarse a dialogar con los criminales, sino beneficiar a quienes se encontraron en la actividad ilícita, como es el tráfico de estupefacientes, una opción de sobrevivencia económica, algo así como que los campesinos que viven del cultivo de marihuana y amapola pues sean parte de esta amnistía, también que se dialogue con los altos capos que están controlando esta actividad ilícita para que se llegue a un acuerdo de paz. Y bueno, pues no era de esperarse la reacción, Luis, de la oposición entre los diferentes partidos políticos. La más importante es la de Ricardo Anaya. Él asegura que pues esta es una idea novedosa y más bien la califica como una ocurrencia. Dice que se trata de generar impunidad. Dice que esto prácticamente lo único que haría sería detener aparentemente la violencia, pero generar la conformación de nuevos grupos que se dedican a esta actividad. Refiere pues el caso de Colombia, donde dice que no funcionó, y con él coincide también la aspirante presidencial por la vía independiente Margarita Zavala. Habrá que recordar que ella es la esposa de quien fuera presidente de la República en el sexenio 2006-2012 por el Partido de Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa. Correcto. Señala que no puede ser a través de una medida de esta naturaleza como se pretenda combatir la inseguridad. Con ellos coincide, por supuesto, el candidato del partido en el gobierno, del PRI, José Antonio Meade, y él propone algo más práctico y por lo menos que ha generado una situación más clara en la sociedad, y que se trata de darle a la delincuencia un golpe a través de las finanzas, incautando dinero, los bienes y las armas del crimen organizado. Eso tiene un poco más, tiene más sentido, obviamente, ¿no? Sí, tiene más lógica y tiene un sentido más práctico, porque a partir de ahí se estaría tratando de controlar el manejo de recursos, que es uno de los principales medios que tiene la delincuencia organizada para sus actividades. Además, él propone que homologar leyes e instituciones a nivel estatal y federal para que los delitos sean investigados y castigados bajo un mismo criterio. Esto, Luis, porque las legislaciones estatales en algunos aspectos distan mucho de lo que propone la legislación federal, y esto facilita que algunos delincuentes pues puedan burlarse de la justicia. Son estas las propuestas más innovadoras que se han estado dando, y por supuesto ha sido el tema fundamental hasta hoy en las precampañas. Hay que recordarles que aún no comienza el periodo proselitista formal. En este momento están en tareas de precampaña todos los aspirantes, para que una vez que ya los partidos los presenten como los candidatos, a partir del mes de marzo comiencen ya formalmente las campañas electorales aquí en México para las elecciones presidenciales del 1 de julio de este año. A ver, Bruno, yo sé que te apasiona la política, como a mí también. De todas estas propuestas y obviamente los candidatos, ¿cuál es tu opinión de todos ellos? Específicamente del que quien supuestamente va adelante en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu opinión? Indudablemente que si tomáramos una parte del caso que está planteando Andrés Manuel López Obrador, no en relación a la amnistía, sino sí la creación de una Comisión Nacional de Seguridad, que tener una homologación de los crímenes y que haya un criterio igual en estados, municipios a nivel federal, para que se persiga el delito, algo semejante a lo que propone José Antonio Meade. Está bajando un poco tu volumen, Bruno, no sé si te moviste. Sí, te comentaba, Luis, que el planteamiento que hace López Obrador en relación a crear una comisión de seguridad, un Consejo Nacional de Seguridad, pues daría más viabilidad a la persecución de estos delitos de alto impacto, pero a la vez también el tema que está planteando José Antonio Meade por parte del PRI es el de dar un golpe a las finanzas del crimen organizado, pues generaría una debilitación prácticamente de esta actividad. Pienso que, y coincidimos varios analistas que estamos inmersos en este tema, que el hecho de que se conjugaran 2 o 3 planteamientos y llevarlos a la práctica pretendería ser algo más realista para solucionar al menos parcialmente este problema que se ha agudizado, Luis, en los últimos 10 años. Muy bien. Bruno, muchísimas gracias por la opinión, el enlace y la información. Gracias, Luis. Un saludo desde México para todo tu auditorio. Gracias, Bruno. Bruno Acuña desde México. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más en el programa En Contexto. No se vaya.